pedo, digo. Total. Bueno, correas con Bienvenido, eso. Juan Pablo, Bienvenido. ¿cómo va? Hola, ¿Todo bien? ¿cómo va? Buen día. Felicitaciones por el nuevo DAR, digamos. Muchas Vamos, ¿todavía? gracias. Estamos en 9 de Muchos julio de éxitos. Rego, conecta. Sí. La de Julio. Casi no nos 5 meses. encuentran muy fácil, ¿viste? Está como medio escondido por Porque- momento, parece la radio, pero estamos acá en la esquinita justo. Está en un Ochava que depende de dónde venís. Claro. Vos mirás para un lado o para el otro. Si venís por 9 de julio. Lo que pasa es que tenés miras mirar- para el otro tenés lado. que mirar para la derecha. Así Sí. que vamos ¿qué podemos poner? Ya Delphi? estuvimos pensando ¿Un algunas tipito? ideas. El Ya se tipito va a venir, el claro, un inflable. saludador. Bueno, acá estamos. Vamos a hablar un poco de la baja de la edad de imputabilidad, Juanpa. Queremos saber todos los detalles. Te Queremos escuchamos. saber un poco de todo en realidad, Exacto. ¿no? Porque vino muy preparado, muchos papeles. Yo creo que tiene el proyecto de ley impreso completo, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas hojas son, Juan Pablo? Porque te El veo y proyecto tenés de ley son montón. que ya es ley. Sí, Lo que ya pasa es que ley. hay que hacer una salvedad que tiene que hasta me traje los fundamentos. Mirá Mirá qué bien, mirá porque qué es bien. importante. No, completísimo. La cantidad, deben ser fácil Es 40 hojas, importante. 50 hojas. Estos son los fundamentos. Soy de las personas que me gusta leer leyes. No sé si Epa, coincidís, bueno, Capito. no, ¿Te no. tenés a leer, no? No, leyes 55 artículos. Mirá, claro. Bueno, Sí, casi. la salvedad hay que hacerla es cuando arreglamos la nota. Era un proyecto de ley que había entrado a la Cámara de Diputados Claro. para tratarla, que en realidad está mal, ahora lo vamos a ver eso, pero bueno, responde a una cuestión, el hecho del nombre. Pero bueno, y cuando decidimos que al final por cuestiones de agenda y demás, pasamos la nota una semana más y ya, bueno, se trató en el Senado la otra media sanción de la ley que hizo, ya convirtió en ley lo mal llamado edad de imputabilidad de los menores, que en realidad debería llamarse edad de punibilidad. Claro. Bien, Edad de ok, punibilidad. está bien. Técnicamente sería punibilidad. ¿Te sorprendió la celeridad del tratamiento? ¿O es normal? Mira, Vos hablaste de una semana que íbamos a hacer la nota, la otra ya está la ley aprobada. claro, yo estaba con el proyecto de ley cada vez que sale, o sea, se están reformando muchas leyes. Imagínate que se modificó la ley laboral, Sí. también se modificó, que pasó también desapercibido, pero los que trabajamos en el ámbito jurídico, digamos, es muy importante, que es el decreto 549 del 2025, que empezó a regir en febrero, que es el nuevo baremo, que son las enfermedades profesionales, las enfermedades laborales. Cambió absolutamente. Todos los que van, por ahí el oyente que ha ido a Comisión Médica Junín, Comisión Médica 14, por accidentes laborales y demás, de la superintendencia sabe de lo que le estoy hablando. A ver cómo es, contanos un Claro, poquito. son las enfermedades profesionales, Sí. son las incapacidades. Mira. Bueno, eso cambió también el baremo. Ya había Y bueno, cambiado antes, del no, decreto. no, ¿Cuándo? cambió se En 2025. 2025, pues se empezó a aplicar ahora en febrero. Mira. Es muy importante ese decreto. También la ley laboral, que es muy importante, también le da de imputabilidad, o sea, acá también hay una discusión por ahí una observación, que es, cuánto tienen las leyes, no las que son muy técnicas, porque realmente que participe todo el mundo en la discusión a veces no tiene sentido, porque por ahí son cuestiones muy técnicas, sí los técnicos que van a exponer al Congreso y demás, pero cuánto está el tema en la agenda pública para la discusión pública. Esto fue casi express, fue muy rápido. realmente. ¿Cuánto hace que venimos hablando de este tema? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Desde los 90? ¿O es mucho? No, Yo es estaba probable haciendo que un sea, repaso. No tengo recuerdo bien desde cuándo, pero Que tienen sí, intenciones sí. de bajar la edad a 14 años. Siempre se discute, creo, en Creo cada que en los, nuevo 90, gobierno. en los 90 con Sí. Menem creo que se había discutido. El tema es un tema muy político, es Sí. muy político, o sea, la política bien entendida, ¿no? Que tiene que ver con un cambio de época, o sea, con un cambio de época, con un cambio a veces de paradigma, que por ahí la política lo que suele hacer es recepcionar ese cambio que sucede en la sociedad, en la cabeza de las personas, en el sentir de la gente, y se recepta en una normativa. Es una normativa a ver, digo, vamos a generalizar, ¿de derecha? ¿Es una idea No. más de derecha o no, No. no coincidís tanto? No, ¿No te parece? no. ¿Qué decir? De derecha el fascismo italiano. por No, ejemplo. no, de partidos de derecha, digo, donde No. quieren hacer más duras algunas leyes y eso. No, tal vez Digo, sea gobiernos un- de centro izquierda hubieran hecho esto, no, al No, contrario. no, tal vez sea un discurso, Bien, sí, un discurso de derecha. el Que discurso no puede podían, ser. no llegaba a las acciones. Por eso digo, Menem lo quiso Claro. hacer, Macri lo quiso hacer. Sí. Y lo termina haciendo este gobierno liberal o de derecha como Bueno, como algunos dicen liberales, otros dicen conservadores, otros Exacto. dicen de derecha. O sea, Sí.
no sé, o sea, Depende quién mire. Mira, depende quién mire y digamos y con qué profundidad, pues suelen decirse cosas, digamos, que después analizadas no son tan así. Mira, A ver. Porque todo tiene un lado B, todo tiene un lado B. Mira, cuando hablamos de la nota, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Porque el tema es qué hacemos con los menores. El tema son los menores. Sí. O sea, el tema es los menores. ¿Qué hacemos con la minoridad? En realidad ese es el gran tema. ¿Qué hacemos con la minoridad? La parte penal es una parte del tratamiento de la minoridad. Entonces, bueno, a veces van acompañadas, por ejemplo, o sea, en este caso se analiza la minoridad como desde el punto de vista penal. Sí. Pero realmente, de hecho, en los fundamentos de la ley, lo que dice, por ejemplo, el encabezado de los fundamentos, que hay que decir que debería llamarse ley Ritondo, porque es Ritondo quien la introduce en la Cámara de Diputados para tratarla, pero de parte del gobierno, ¿no? Sí. Pero te estaba diciendo... No, yo me quedé con algo. Ritondo la introdujo ahora en enero o febrero. La introduce en diputados, en no. Diputados. La introduce en diputados para el tratamiento de diputados, pues se trata en senadores. Pero es ahora, de 2026, digo. Sí, sí. Ingresó. Sí. Ok, está, perfecto. Eso. Ahora, a veces... Entonces la política recepta un sentimiento social y demás, y bueno, los fundamentos de la ley dice que es el gran problema que tiene la sociedad argentina, que es el tema de los menores en delinquiendo, ¿o no? O claro, cometiendo delitos. En infracción con la ley penal. Perfecto. Ahora, el tema menores, el tratamiento de los menores es mucho más amplio, claro, porque digamos que o sea, los menores generalmente suelen ser víctimas más que victimarios, claro, de trata de personas, de narcotráfico, redes de narcotráfico, de adicciones. O sea, entonces, bueno, pero entonces cuando uno analiza el tema del tratamiento de los menores, y ahí donde vemos el contexto que vos me decías, ¿es facho, no es facho? Bueno, mirá, por ejemplo, vos fíjate un hecho llamativo, que no todo es como se por ahí se quiere simplificar en una palabra. Mirá, la primera ley que muchos critican, que ha sido paradigma de un montón de crítica y siempre se la pone como algo negativo, que fue en 1919, en septiembre de 1919, que los trabajadores sociales y demás la conocen, que es la ley Agote. Agote era un diputado conservador del conservadurismo nacional. Promueve la ley con lo que fueron los patronatos de menores. En ese momento se instauraron los patronatos de menores, que después fueron los reformatorios y demás. Eso fue muy criticado posteriormente con otra óptica, pero realmente en el año 19 vino a resolver un montón de cuestiones propias de la época, que era limitar la patria potestad de los padres, de los progenitores del menor, porque los menores realmente andaban en la calle pidiendo, o sea, realmente era protegerla, una medida de protección. Bien. Entonces cuando dice, bueno, Agote, un conservador, era médico, Agote fue, por ejemplo, fue el médico que inventó la transfusión de sangre, que después hoy sería premio Nobel de Medicina, claro, del conservadurismo nacional. Y cuando uno ve los debates de ese momento de la ley Agote en el Congreso de la Nación, por ejemplo, el diputado Palacio, que era socialista, estaba a favor. Estaba de acuerdo con Estaba a favor porque en ese momento, una ley que fue muy criticada posteriormente, venía a responder a una problemática. Bien. Sin embargo, hay que decir que Agote, digamos, pese a haber sido muy criticado por el tema de los patronatos y demás, que los reformatorios, lo cierto es que 25 años después, él dice, bueno, esta ley ya no tiene sentido, él propio critica su propia ley, lo cual habla de una honestidad intelectual del hombre, y bueno, y uno puede decir, conservador en los términos, pero la verdad es que venía a resolver un tema en ese momento, o sea, ese era el paradigma. ¿En qué año de fue la ley? niñez. Perdón, vos dijiste 1919. 1919, como gran claro, paradigma de cómo perfecto, empieza el tema empieza con un sistema de patronato. Bien. Con el sistema de patronato crea los patronatos de menores. Claro. Y él mismo reconoce después que la ley había... Claro, porque había otros, tan... o sea, en sí mismo una ley no viene a resolver un tema de la minoridad o de la punibilidad de los menores. Claro. Sin ninguna otra medida que de abrigo hacia los menores y demás. Entonces el sistema es recontra Está complejo. bueno esto que decís. Sí. Para encarar el tema de la adolescencia, de la niñez en la delincuencia, en sí digo, mismo, no alcanza con una ley o con dos leyes o con varias leyes. En sí mismo una ley no soluciona nada. Claro, es complejo el tema. Viene a dar una instrucción digamos, a quien ejerce el poder punitivo de aplicar determinada norma dictada por el Poder Legislativo, nada más, pero no viene a resolver sin otras medidas complementarias. Okay. Entonces, de esa ley de
bueno, imagínate que tuvimos toda la etapa de los conservadores antes del peronismo, digamos. Después llegó el peronismo, otra mirada totalmente distinta de los menores. Sin embargo, la ley Agote siguió en vigencia. Pero, digamos, otras medidas protectoras hacia los menores. El mismo Agote dice hay que cambiar esta ley, ya no. Bueno, siguió sobreviviendo. Después con los gobiernos militares también hay leyes que duraron muy poco tiempo, fueron derogadas, de todo el sistema penal. Hasta llegar, a mí me parecía un gran paréntesis, digamos, hasta llegar a lo que fue otro paradigma, que no fue un paradigma de determinado gobierno, un determinado gobierno que llega en un momento histórico determinado. Por ejemplo, el kirchnerismo llega después, que fue el otro gran paréntesis que yo quería hacer de esto de los patronatos de menores y demás, de sacar a estos chicos de la calle, sacar la patria potestad a los padres, llevarlos a institutos de menores, hasta después entender que eso era una violación en otro contexto, en otras cabezas, en otra dimensión de las cosas, que era una violación a los derechos del niño. De la familia del niño, claro. Claro, pero en otro mundo. En otro mundo. Un mundo ideal, ¿no? Un mundo en otro contexto. En otro contexto. Claro, Habían pasado, por ejemplo, en el 94 se incorporaron todos los tratados de derechos humanos. Entonces tenés, por ejemplo, las reglas de la ONU para la protección de los menores privados de libertad. Tenés las reglas mínimas de Beijing del 85, que, o sea, van preparando que todos esos tratados internacionales se receptan en la Constitución del 94 a través del artículo 75 y inciso 22. Toma. Se recepta. Bien. Sí. Son de aplicación. Bien. Para el juez, para el juzgador. Okay. Y en ese contexto se dicta la ley, bueno, la de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el año 2005. Bien. Con otro paradigma. A ver. Más tutelar. Bien. Más tutelar. Más de socialización de los bien. Niños. Sí. Bueno, pero realmente otro contexto. Entonces, ahí el sistema lo tenés que dividir en dos partes. Después, bueno, tenés la ley penal de adolescentes en infracción con la ley penal, también del 2005. Entonces, esto es otro contexto. Bien. Otro contexto. En realidad lo que estamos hablando es no de imputabilidad, sino de punibilidad. Sí. Claro. Eso es fundamental. El otro día, perdón Juan Pablo, te corto un cachito, leía un informe de la Comisión Provincial por la Memoria que decía que solo 88 menores de 18 años cometieron homicidios dolosos. Porque en realidad es como que el tema, ¿no?, de esta nueva ley a lo que apunta es a los que cometen homicidio, o por lo menos lo apuntan a grandes rasgos, digo, ¿no? Como penar a los que están matando a otros. Que la mayoría de la gente, si uno lee en comentarios en las noticias o en los portales, va por ese lado. A ver, más allá de los robos, digo. En general es como que la bronca está puesta. Todos los gobiernos tienen un relato. Sí. Todos los gobiernos tienen un relato. El anterior. Todos tienen un relato y trata de imponer determinada lógica. Todos tienen un relato. Realmente a veces es así, a veces solo relato y de fondo no es tan así. Sí. ¿No? Entonces, bueno, no, la demonización de la ley Agote, bueno, en su momento vino a resolver un tema. Bueno, no, que los derechos humanos y la ley de protección del niño no servía para nada. Bueno, en su momento vino a resolver un tema. Van cambiando los paradigmas, van cambiando los relatos, van cambiando los gobiernos y las cosas cambian. Bien. Entonces, primero el tema de la punibilidad, que es la capacidad jurídica de ser punible. Nosotros... Eso es una cosa. A ver, preguntas. Y la imputabilidad tiene que ver con la capacidad de dirigir tus acciones, que es otra cosa. O sea, vos podés ser punible y no imputable. Por ejemplo, caso que yo digo, tengo que pensar un caso que sea radialmente lindo para contar. Por ejemplo, el de los bolsos de López. A la gente le gusta. Por ejemplo, ¿viste la monja, por ejemplo, que agarró los bolsos? Claro. Bueno, la monja era punible. Era una mujer mayor de edad y demás. Sí. Bueno, en la causa se demostró que la mujer era una monja de clausura que realmente no sabía el valor del dinero. Entonces la declararon no imputable. Entonces no podía dirigir sus acciones, no tenía comprensión del hecho. Bueno, entonces, perdón, eso para entender lo que es punibilidad e imputabilidad. ¿Por dónde estaba? Perdón, que me meta en el caso. Quiere decir que no tiene salida al exterior. Claro, las que monjas de clausura son las que no tienen contacto con el exterior. Digo, no por edad, sino por el contexto en el que vivía. Digo, la monja, no entendía el dinero, el valor del dinero y eso. Imagínate una monja que no tiene contacto con el exterior, que está rezando todo el tiempo. Se comprendió esa situación, digamos, de la mujer. No conoce, bueno, o sea, vos podés, si una persona, por ejemplo, que tiene alguna imagen de este país, por ejemplo, una persona que tiene
que tiene alguna enfermedad que le permite, por ejemplo, salir al exterior, por ejemplo, que está incapacitada en una cama. Sí. Y le hacen los mandados. Bueno, si vos a esa persona vas y le llevas una pila así de dinero, piensa que es millonaria. Claro. Y por ahí, digamos, una pila así de dinero. En este momento de billete de 1.000 pesos, capaz que son 200.000 pesos. Exacto. Y la mujer cree que puede comprarse una casa y en realidad no le alcanza. Bien. Bueno, entonces. Digo, cerramos paréntesis, porque claro, no era la idea. ¿Entendés? O sea, la relatividad sobre la cual, o sea, no puede comprender, desconoce el dinero, desconoce el valor del dinero. O sea, yo a vos te dejo sin comprar nada en este país durante un año, cuando vas a ir con un billete, te dicen, no, pero esto y eso no se sabe qué puede pasar. Lo podemos trasladar al niño, claro, al adolescente de 13. Puede ser punible, 14. el tema es punible, la edad de punibilidad. A partir de qué edad el Estado puede juzgarlo. Claro. O sea, Perdón, ¿desde cuándo veníamos de 16? ¿Eso lo tenés, ese dato? 16 de la última ley, que es del 2005. Desde 2005 se había bajado de 18 a 16. 16 años. En realidad tienes un régimen diferenciado, porque vos tenés un régimen para menores y un régimen para mayores. Siempre tuviste un régimen para menores y para mayores. Bien. Y tenés un doble régimen, porque tenés un régimen protectorio, un régimen protectorio que es un régimen para cuestiones menores, digamos, claro, que son absorbidos por el fuero de familia. Y después tenés otro que es absorbido por el fuero penal. Exacto, bien. Bueno, cuando ya es el delito más grave, así es cuando hay un delito. Cuando la ley Agote se transformó, sí, porque, digamos, que quedó, digamos, obsoleta con la nueva ley, bueno, todos esos patronatos, todos esos centros de internación y demás, también se cerraron y se transformaron en otra cosa. Entonces, digamos, yo estuve viendo a ver cómo operaba en ese momento. Bueno, hay que decir también que tenemos un sistema, por ejemplo, lo que era el Instituto Agote en La Plata, acá lo que tenías en Junín, que era el Instituto Legarra, que también eran reformatorios, que después fueron transformados en hogares. Bien. En hogares. Y con la misma lógica, fíjate que después, por ejemplo, en el año 89, 90, vos le tenés que preguntar a tu tía cuándo fue el Máximo Gil, pero es de contención, de asistencia al menor, exacto, con la misma, como el Hogar del Niño, que por ejemplo es un régimen abierto, donde los niños están de lunes a viernes, donde se tiende... Ya no duermen ahí. Ya no duermen ahí, o sea, se fue reformulando el sistema. De un sistema penal más inquisitivo a un sistema más acusatorio, donde el menor tenía más garantías, más... Bueno, eso es el contexto general que podemos decir como una... bueno, en el 2005 también, cosa que no existía, que fue una reforma fenomenal para ese momento. Yo me acuerdo que hubo muchas capacitaciones porque se creó la figura... por ejemplo, el juez de menores desapareció. Bien. Lo que era el juez de menores, los viejos jueces de menores. Me acuerdo de un juez de menores muy conocido, que estaba en Junín, que se jubiló, que era de la vieja ley. Y yo me acuerdo de los conceptos que tenía, porque mediante el colegio a veces habían algunas charlas y entonces todas las conceptualizaciones de una época. ¿Y eso cambió? ¿No hay más juez de menores? Claro, ¿qué pasó, digamos? Entonces se crea, a partir del 2005 y demás, que ya venía, digamos, se venía gestando, todo se va gestando. No hay una época... Pero sí podemos marcar el año como... Podemos marcar. Entonces, ¿qué teníamos, por ejemplo? Teníamos el defensor del niño, que era una figura que apareció, digamos, en lo que podés llamar el kirchnerismo. Bien. O sea, tranquilamente, pues fue la época que marcó el gobierno de Néstor Kirchner. El kirchnerismo, el abogado del niño, por ejemplo, que fue otra figura que no existía, crea el abogado del niño, las defensorías de menores. Entonces, por ejemplo, cuando hay un menor, vos haces un acuerdo y cuando hay un menor tenés que mandarlo al juzgado de menores para que homologuen ese acuerdo, porque tienen que intervenir un foro específico al menor. Excelente. Como una medida protectoria. Claro. Propio de una época. Ok. Propio de una época. Bien. Bueno. Entonces, lo que te decía, estos hogares asistenciales, donde se promovía la socialización, la reinserción, la educación de los menores, otra mirada del mundo que venía a receptar todos los pactos internacionales de derechos humanos y demás. Y en el Hogar Máximo Gil entraba ahí en estas condiciones, obviamente. Y se fue reformulando, pero entra con toda esa conceptualización. Perdón, ¿y en el Hogar Maquelo? ¿Que tenés algo para Y también conocer? un hogar asistencial. ¿Por qué desapareció? No tengo idea. No fue por estos cambios de leyes ni nada. No, es más cuestiones internas. Económicas o internas de funcionamiento. Sí. Ok. Entonces, quiero decir, es todo propio de una época. Claro. Donde uno tiene que mirar las cosas contextualizadas en un contexto, donde las cosas se van desarrollando. No solo a nivel local, a nivel mundial.
porque todos los tratados de derechos humanos y demás evolucionaron, se dan en un contexto mundial. Claro. O sea, hay países que adhieren, la Argentina adhirió, bueno, entonces los jueces empiezan a aplicar. Entonces se da todo ese paradigma diferente en estos dos regímenes. En un régimen punitivo, de mayores de 16 años, y después un régimen asistencial. Perfecto. Que iba al fuero de familia, no al fuero de menores. Bien. Entonces convivían esos dos regímenes. Bueno, el nuevo régimen, ¿cuál es el nuevo régimen? Que en definitiva, pero bueno, había que dar un contexto, digamos, de cómo se van desarrollando las cosas. Claro, bien, perfecto. Como decís, es una ley fascista, es una ley de esta época. Bien. Es una ley de esta época. Bien, a ver, contanos las condiciones de la nueva ley. Bueno, la nueva ley lo que baja es la edad de punibilidad. Sí. La edad de punibilidad. De 16 a 14, ¿está bien? A 14 años. Okay. A partir de 14 años los menores son punibles. Bien. Bien, son punibles. Pueden ser punibles, no imputables. Porque no pueden, por ahí no comprende la criminalidad del acto, porque tiene algún tema de insanía, sí. y es inimputable. Ok, esa parte también está, claro. Claro, eso está bien, siempre estuvo. Sí. Eso siempre estuvo. La ley se mantiene casi todo igual. Bien. La ley se mantiene casi todo igual. Pero si no demuestran que el pibe tiene algún problema en este sentido, va a ser penado, digo, por una acción que cometa. Claro, pero el tema de la pena. Sí. También el tema de las penas. Porque, digamos, el tema es, el tema de las penas. El tema del menor y la problemática o el conflicto con la ley penal. Primero, a veces se da de una manera televisiva que por ahí no es real. No es real. Bien. O por ahí no es uniforme en todo el país. A ver. Quiero decir, uno prende la televisión y ve Gran Buenos Aires. Listo, bueno. Evidentemente hay bandas de menores, comandadas a veces por mayores. Sí. Bueno, pero en Salta, yo me imagino que no hay menores en bandas criminales. Bueno. Exacto, en Chacabuco no hay. En Chacabuco no hay. Exacto. Entonces, o sea, el régimen es para todos, pero sin embargo, digamos, la problemática se da sobre lugares puntuales. Exacto. No sobre todo el país. Exacto. No es uniforme el problema. Bien. El problema de la punibilidad de los menores y el tema es, ¿qué hacemos con los menores? Porque, digamos, la idea es la reinserción social. Claro. Pero vos decís, bueno, este menor, sí, bueno, si lo castigamos, ¿de qué manera? Tiene 14 años. ¿no? O sea, y va a salir aparte. Va a salir en algún momento, va a salir. Bueno, entonces, por eso esas medidas de socialización, tiene que salir mejor, digo. Cuando va a salir, si pasa un tiempo en la cárcel, va a ser, no sé si va a ser una cárcel. Debería ser de esa manera, pero no. Claro, no sé si bueno, por eso, sucede. el ideal es que se reconvierta. Exacto, y también, digamos, hay una lógica social que está bien, que hay delitos molestos y hay delitos no molestos para la sociedad. Bien. ¿Cómo cuáles? Y bueno, por ejemplo, alguien que arrastra a una mujer, o sea, a una señora de 60 años, media cuadra para robarle un bolso, es un medio repudiado socialmente. Claro, Sí. claro. En cambio, alguien que se fuga miles de millones de dólares y demás, no Sí, es un tal hecho, cual. digamos, que genere la misma indignación que Exacto. eso. Entonces la Tampoco sociedad... los medios le dan el mismo lugar, ¿no? En No. las noticias, digo. Entonces, bueno, los delitos de corrupción, por ejemplo. Sí. Los delitos de corrupción... Son selectivos también. Para mí deberían ser juzgados infinitamente superiores a alguien que roba una bicicleta, Sí. o 10 gallinas, Pero claro. o una garrafa. Seguro. Sí. Bueno, entonces ese tipo debería estar mucho más tiempo, digamos. Bueno, sin embargo, hay una selectividad o hay una tolerancia social a unos delitos que son molestos y otros que no son tan molestos. Exacto. Para la sociedad. Eso Sí. hay que tenerlo Sí. claro. Sí. Ahora, ponerse a juzgar por qué parece, por qué pasa, por qué no pasa, bueno, eso es otro tema. Bueno, ella dice los medios, está bien. O sea, Sí, cuando pegan la Sí. opinión pública y toma otro tono. Para la justicia también, me entonces, imagino. digo, ¿qué hacemos con los menores? ¿Qué Sí. hacemos con los menores? Mirá, ¿qué hacen los menores? Los menores. Bueno, sí, los menores, ¿dónde? Bueno, hay lugares puntuales donde la problemática es superior. Bien. Hay lugares donde no. Bueno, ¿qué tipo de castigo? Entonces, la ley ahora utiliza otros paradigmas distintos, también propios de una época. A ver, hay que decir que cada vez que un gobierno llega al poder, llega por el consenso de un montón de gente que piensa que efectivamente, digamos, entonces tiene que responder a sus votantes, tiene que responder a la idea que, bueno, entonces, aquello que se toma como un modelo agotado, ahora, digamos, se reformula en algunos aspectos, en otros no. Qué loco eso que decís igual. Está bien, es la realidad. Y es la Pero realidad. el Poder Judicial medio que va
surfeando. Y los legisladores, o sea, vos ganás las elecciones, tenés mayoría y haces las leyes. Claro. O sea, haces las leyes que vos querés. Claro. Y la justicia se tiene que subir a esa. La justicia tiene que aplicar Claro. lo que se dictó. Claro. Después, obviamente, está el fuero judicial que va a dictar las inconstitucionalidades. Igual a veces, más allá de las leyes, la justicia también surfea según el color político, me parece. O no, está bien, vos no me vas a decir esto. Sí, Pero sí, bueno, cómo no, sí, pero estoy de bueno, acuerdo. depende del color político también. No, estoy de acuerdo. Claro. O sea, nadie. O sea, el poder, que es el poder Marca el camino. En términos técnicos, es la capacidad de influir sobre la voluntad del otro. Claro. Bueno, entonces, en términos técnicos, digamos, quien detenta el poder tiene la capacidad de influir sobre la voluntad del otro. Listo. ¿De quién es otro? De cualquier otro. ¿De qué medios? Todos los medios, digamos. Vos pensás que el Ejecutivo es el que tiene la billetera. Claro. El Ejecutivo es el que tiene la billetera. Bueno, entonces, hablando de billetera, entonces, esta ley, que ahora vamos a ver los aspectos que son interesantes, son muy interesantes, vamos a ver el tema de la implementación. Porque, digamos, obviamente a los menores no los podés tener con los mayores. Claro. Bien. Bueno, entonces, esto es una ley nacional donde las provincias se van a tener que ir sumando. Creo yo, todavía no está nada dicho, se votó con la reforma laboral, no está nada dicho, pero yo creo que se van a tener que ir sumando las provincias, se van a hacer convenios, y aparece otro tema, que es el financiamiento. Ahora la ley lo llama hogares de internamiento. Bien. Hogares de internamiento donde están los menores que, obviamente, por una cuestión lógica, dice no pueden estar con los mayores. Bueno, perfecto. Entonces va a tener que financiar el gobierno nacional a las provincias para crear esos, digamos. ¿Qué te imaginas? ¿O ya está establecido en la ley? No hay nada de eso todavía. No está reglamentado. ¿Y qué te imaginas? ¿Instituciones nuevas? ¿Institutos nuevos, sí. ¿Y qué? Provinciales? Digo, bueno, hay que ver. Acá en el interior, como decía vos, no hay tanto delito en ese sentido. Por ahí yo lo que escuché, para tener, ¿no? una visión, las alocuciones de Patricia Bullrich en el Senado, como senadora, como presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que fue el que promovió la ley. Y lo que decía que por ahí en algunos casos iban a ser regionales, y en otros casos van a ser provinciales. Por ejemplo, no sé, por ahí Salta, Formosa y Jujuy tienen un solo centro de internamiento. Y por en ese sentido va a ser más fácil lograr que ese instituto sea no referente de toda la provincia, en ese sentido. Y porque por ahí va a ser, no va a tener sentido porque van a ser tan pocos los casos, son tan pocos los casos, digamos, los mayor cantidad de casos se da en una zona determinada, o en zonas determinadas. Me imaginaba algo que a lo mejor no están así en los papeles, digo, al tener un solo instituto debería ser un poco más modelo, digo, en esa provincia, en vez de tener 25 institutos, pero bueno, eso vamos a ver con los números que les decía hace un ratito contaban esto, solo 88 menores de 18 años cometieron homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. 88, ok. 25 de ellos solo eran menores. ¿Eso en el año pasado? Sí, el año pasado. Okay, y bien. Ese mismo año ingresaron a la cárcel de jóvenes, a las cárceles de jóvenes, 1.236 menores de 18 años. Bueno, traducinos estos datos, Juan, para ver. Es de la Comisión Provincial por la Memoria, no sé si lo querés chusmear desde ahí. Delitos graves son 88, dijimos. 88 solo delitos graves. Pero sí ingresaron 1.200 a institutos. Casi 1.300 menores. Claro, en la provincia, ahí tenés que manejar ese... Menores de 18. Vos vas a tener el sistema, por lo que yo entiendo, vas a tener el sistema, digamos, el sistema que va por el fuero de familia para la resocialización y demás, y después vas a tener el sistema estrictamente punitivo. En tres regímenes. A ver. Delitos cuya pena no supera los 3 años, que son delitos menores, por ejemplo, hurto, por ejemplo, lesiones leves, esos no van presos. Menores de 14 años por hurto o lesiones leves no van presos. Perfecto. No van presos. Excelente, también obvio. Cuando se da reiteradamente. Sin antecedentes. Que la gente siempre dice, entran y salen, ¿no? Esa famosa frase de 3 delitos que no superen los 10 años, por ejemplo, ahí tenés los robos, por ejemplo, donde, bueno, el hurto con violencia, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, estafas. ¿Hurto con revólver, con arma de fuego? Robo. Perfecto, con arma de fuego. Robo. Okay. Bueno, ahí el juez podrá decidir, no son penas que no superan los 10 años, ahí el juez podrá decidir si va preso o no. Ahí lo podrá decidir. En delitos de 3 a 10 años. Exacto. Ahí está. Delitos mayores, homicidio calificado. Perdón. ¿Se sabe qué pasa si no quiere, el juez no dicta cárcel? Digo, ¿hay algún sistema intermedio? Sí, hay sistemas. Hay sistemas y esto es lo interesante. Va a tener que cumplir alguna pena, digo. Hay otras penas. Claro. Hay otras penas. Porque la pena, digamos,
la pena en sí misma, que es un estudio particular, o sea, nosotros, digamos, el sistema, el hombre, la privación de la libertad, digamos, la utiliza porque considera que es el mayor castigo que se le puede infringir a una persona. Bien. Pero bueno, hay otros tipos de penas, que el arresto domiciliario es un tipo de pena, la restauración, lo restaurativo, digamos, que tiene que ver con resarcir los daños del daño que vos cometiste, del delito que vos cometiste, resarcir los daños del delito, también es una pena, trabajo comunitario, claro, que también lo prevé la ley. Podría llegar a ser aplicable a estos casos. En ningún caso las penas de los menores, el internamiento, digamos, lo que se llama internamiento de la ley, puede superar los 15 años. Okay. Cosa que para el régimen de adultos no es así. Pueden superar, por ejemplo, un homicidio puede superar. La pena más grande es 15 años. 15 años. Ok, perfecto. No pueden superar los 15 años. Ahí sí vas preso sí o sí. Bien, ¿no hay cadena perpetua entonces? No existe la cadena perpetua, no existe la perpetua. Perfecto. No. Perfecto. Entonces, el régimen queda así. Bien. Entonces, ¿qué hace el régimen con todo eso para los delitos, la mayoría, menores a 3 años? Sí. Porque también hay toda una serie de opiniones que tienen que ver con castigar cuando la violencia se empieza, cuando el delito empieza, que generalmente empieza por cuestiones menores. Claro, ahí tener una pena ejemplar, digamos. Exacto. ¿Y entonces qué? Bueno, entonces existe, o sea, por ejemplo, establece la ley lo que sería la mediación penal, que va a haber un mediador que si la víctima, o sea, primero que incorpora a la víctima al proceso, otro gran ¿Es cierto? Sí, no. Claro. A ver, ¿por qué, Juanpa? Porque la gente lo estaba reclamando. Incorpora a la víctima. La víctima al proceso. Al proceso judicial. Exacto. ¿Y cómo juega esto? A ver. Y la víctima va a tener que, va a tener que prestar conformidad a los acuerdos que se hagan o no. Epa, ahí está. Que también tiene que ver con esa época. Si hay acuerdos, la víctima también tiene que dar el consentimiento. Digamos. ¿Cuál era el relato del gobierno? ¿Cuál es el relato? Y no lo digo despectivamente, porque todos los gobiernos tienen su relato. Sí. A algunos les gustan mayor o menor los relatos, pero todos tienen relatos. Pero ¿cuál era decir, bueno, los derechos humanos siempre están con la víctima? Eso era lo que repetía el gobierno. Sí. Bueno, entonces, lógicamente, incorpora a la víctima al proceso, haciéndolo parte del proceso ya. No es solo entonces dice, bueno, tenés un defensor del niño, un defensor del imputado y un defensor de la víctima. Entiendo. Entonces, es lo que la gente reclama, por lo menos lo que se ve en los medios. Yo la verdad nunca hice ninguna encuesta ni nada, pero bien. Lo que veo... Sí, lo que uno escucha. Lo que uno escucha. Bueno, entonces la víctima se incorpora al proceso. Esto es novedoso, por ejemplo. Y se pueden hacer acuerdos restaurativos para que los padres paguen. Se da de 1 a 22 salarios, a 22 salarios mínimos, que bueno, debe andar en 4.20 el salario mínimo, así que bueno, saca la cuenta de bien, 1 como medida, máximo 20 salarios mínimos. Como medida son 8 millones de pesos. Como medida restaurativa, claro. Ya te digo bien, pero bueno, como medida restaurativa, y ese acuerdo tiene que ser homologado, o sea, el juez tiene que homologar ese acuerdo que hace la víctima, bueno, repará lo que hiciste. Claro. Entonces incorpora a la víctima, lo hace participar. ¿Podemos poner un ejemplo en este caso? ¿Cómo sería? La víctima es una mujer, un hombre robado. Un caso de lesiones, por ejemplo. A ver. Un caso de lesiones en riña, por ejemplo. Lesiones en riña, un grupo de jóvenes, agarra a tu hijo, lo desfigura a palo. Bien. Bueno, listo, queda es punible, es imputable. Al momento de aplicarse la pena, el fiscal... ¿Cómo era antes? ¿Defendía el fiscal? No, digamos? Acusa al fiscal. Acusa y no existe esa posibilidad de restaurar. No existe la posibilidad de resarcir. Claro. Económicamente. Bien. En este caso va a estar la víctima también con una defensoría, digamos. Como una parte, claro, como parte del proceso. Entonces decir, bueno, a ver, yo quiero restaurar lo que hice. Yo quiero pagar, lo que hice. Pero pagarlo económicamente, resarcir económicamente a la víctima. Entonces los padres pueden, o se les pueden además, por más que no quieran, aplicar una medida económica, obligándolos a pagar para de alguna manera resarcir, por lo menos económicamente. O sea, porque vos tenés en materia penal, es el Estado el que acusa y el que juzga. Entiendo. En materia civil son las partes las que litigan, digamos, ¿no? Bien. Entonces, digamos, en la cuestión civil se da generalmente, por ejemplo, en materia civil y comercial, se dan acuerdos económicos. Y la justicia homologa o no de acuerdo a la normativa. En materia penal no existía la posibilidad porque el Estado dice, no, yo acuso, no es una cuestión de dinero. De plata, claro. Es una cuestión de pena.
Bueno, ahora se incorpora esto que es importante porque por ahí, digamos, el legislador lo que pensó es decir, bueno, que repare el daño que hizo por lo menos económicamente y establece un sistema de mediación penal que también, con el acuerdo de la víctima. Bien, si la víctima está de acuerdo. Está bien. No, porque víctima... la plata va bien. Digo, ahora si no se va a poder acordar con, digo, bueno, el pibe pega o tiene, pum, paga al padre y ya está, y zafa. Claro, pasa que vos estás pensando en determinado padre. Con plata. Se claro, le viene el caso Fernández. Sí, obvio. Claro, Fernando pero bueno, está bien claro, que la víctima va a decir, no, yo no quiero un acuerdo económico. Sí. ¿no? Hay que ver cuánto le duele a cada cual el bolsillo. Claro, digamos, o sea, por ahí a mí me duele de una suma y a vos te duele otra y al otro le duele otra. Entonces, ya sé, por eso. Pero entra en juego la plata como factor determinante, digo. Claro. No sé, sí, es una medida más. Está bien, Bueno, una medida más. Está bien. Una medida más. Sí, no es tanto, no se puede superar esos 8 millones de pesos, por lo menos legalmente. Son, son hasta 400 son 220 salarios mínimos. 220, perdón, 220. Pensé que eran 20. No, perdón. Déjame, mínimo te digo, 220 salarios mínimos. Ok, 20 te había entendido. 420 por 220. Ahí tenés 80 millones por lo menos, o algo así. Se va un poquito más ahí. Claro, ahí se va, si está 420, yo no lo miré, pero el salario mínimo debe andar por ahí. Bien. Bueno, entonces ahí tenés, digamos, bueno, otro es la oralidad de los procesos, todos los procesos van a ser orales, la audiencia vista de causa, las audiencias en todas va a participar la víctima y victimario, obviamente, y el menor, con sus padres. Esto también se incorpora en la nueva ley. Bueno, el tema es, los centros de internamiento todavía no están creados. Bien. Eso lo vamos a ver en los próximos días, el gobierno nacional negociando con las provincias para ver cómo, digamos, a quién les da, a quién no les da, cómo, digamos, de acuerdo a la problemática, falta crearlo. ¿Te imaginas construcciones nuevas? ¿Te imaginas? Sí, van a tener que ser construcciones nuevas. Epa, okay. Sí, porque no los podés alojar con los mayores. No, está bien, digo, pero a lo mejor adaptar a algún instituto, pero bueno, digo... O sea, imagínate que un menor, por ejemplo, en flagrancia, digamos, que es cuando el delito lo comete, digamos, a la vista de todos y demás, y es aprendido al momento de la comisión del delito, tampoco, digamos, en el caso de que tampoco puede ser llevado al régimen de adultos. Claro. Tiene que estar en un lugar aparte. Claro, entonces no se va a poner en... Acá, por ejemplo, en la comisaría. En la comisaría tenés alojados detenidos que son todos adultos. Bien. No podés meter un menor de 15 años. Exacto. O sea, no podés meter ahí porque ya tenés alojados gente... Bueno. O sea que esta ley va a demorar en aplicarse, por lo menos... en el corto plazo. Y por lo menos sí, yo diría que sí. No sé la celeridad porque bueno, es todo muy muy rápido. Sí. Cómo se maneja, digamos, el gobierno, cómo va sacando ¿Y quiénes van a formar parte de estos espacios? ¿Va a haber trabajadores sociales, psicólogos? Yo supongo ¿Está un poco más desarrollado en la ley esa parte? Mirá, yo creo que toda esa parte que ya venía funcionando va a pasar para estos delitos que no son punibles. Sí. Que van a ir al régimen de familia, va a seguir funcionando exactamente igual. Bien. Esto va a ser para los casos solamente de internamiento, cuando el menor queda detenido, o con prisión preventiva. Que otra de las cosas que cambia es el tema de la prisión preventiva, que creo que es el tema... A ver, ¿cómo sería? Claro. ¿Me puedes contar rápidamente, Juan? Y la prisión preventiva es cuando, o sea, no tenés sentencia y estás sometido a proceso y cuando hay riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso, estás preventivamente encarcelado. Detenido, claro. Detenido. Bien. Bueno, pueden estar hasta un año prorrogable por 6 meses, 1 año y 6 meses. Bien. O sea, ten en cuenta que un menor... 1 año y 6 meses privado de su libertad. Ok, es un montón. Sin condena. Claro. Sin condena. Es lo que sufren los mayores también. Sí, claro. También, pero en el caso de los menores, bueno... ¿Qué te imaginas? Más celeridad con las decisiones, obvio. No me imagino nada. No te ya en este país no me imagino nada. Claro. Yo no me imagino nada. No me imagino nada porque... Sí. Pero bueno, imagínate en sistema de preventivo, ¿no? Entre comillas. Sí. El sistema preventivo que va a mandar pibes a estos institutos, seguramente. Bajo un régimen preventivo. Claro. Entonces, 1 año y 6 meses, 1 año prorrogable por 6 meses, mucho tiempo. Sí. ¿Qué te parece? Es mucho tiempo para... Bueno, entonces, estos acuerdos restaurativos se van a poder hacer con la víctima, eso yo para la verdad lo veo favorable. Mira. Le duele al bolsillo, que según el general era la víscera más sensible, tiene razón. Claro, entonces está bien, pero bueno, si esto de la prisión preventiva, bueno, es un tema, digamos, todo en este país depende de cómo se utilice. Te preocupa un poco el tema. Y lo que pasa que, digamos, sin condena, un menor, 1 año, prorrogable por 6 meses, que dice por la complejidad del proceso y demás, puede demorarse 6 meses.
un año y 6 meses, me parece, digamos, que ese chico bien no va a salir. Bien no va a salir y me parece que es un daño, digamos, que el mismo Estado le está provocando cuando no hay condena. Cuando no hay condena. Sí, son más rápidos. Cuando no hay justicia. Los juicios donde hay menores son más rápidos, son iguales, son... Y suelen ser un poco más rápidos, pero bueno, todo el sistema... Tiene un tiempo. Estamos en Argentina, digamos, todo el sistema. Supongo, bueno, a ver, estamos en Argentina. Sí, estamos en Argentina y, por ejemplo, en Estados Unidos meten a los migrantes sin proceso, sin nada. Nada. Lo dejan en una jaula y chao, y ahí no hay nada. Ahí no hay derechos humanos. Ahí no hay, no hay derecho, ni humano, ni canino, ni nada. Ahí los meten en una jaula y los dejan ahí, o sea, tenemos lo que tenemos, muchas cosas buenas, muchas cosas que falta mejorar. Creo que las técnicas legislativas, eso me llama la atención, son cada vez más simples en las redacciones, en las exposiciones, por ahí eso está bueno. Entonces, esto a pedido del fiscal se pueden reparar las penas. Esto me parece interesante. Y también las penas pueden ser, por ejemplo, una amonestación. En materia de faltas, del Código de Falta de la Provincia de Buenos Aires, existe lo de la amonestación. Por ejemplo, vos le podés decir al juez de falta, mira, primera pena, poneme una amonestación. Entonces agarra el juez de falta y dice amonestado. Es una advertencia administrativa que no tiene complicación de ningún tipo. Eso no solo para los menores, para cualquiera. No, en tema de falta, por ejemplo, el Código de Falta de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Hoy el juez de falta lo puede hacer, por ejemplo. Ok. Alguien comete una infracción, le puede aplicar una amonestación. Bien. Que es una medida administrativa. Claro, cuando llega con la segunda multa, suma. Dice, pero vos tenés una amonestación. Sí. Bueno, ahí te tengo que aplicar una multa. Bien. ¿No? Bueno, pero lo puede aplicar. Bueno, ahora en este sistema también una amonestación con una medida administrativa, bueno, queda amonestado el menor. Un llamado de atención, ¿no? Sí, el puntito que poníamos cuando ibas a la escuela. Estaba que bueno. Como esa posibilidad de, no la pifies de nuevo. Las 24 amonestaciones. Sí, claro. Algo así. Era un llamado, claro. Sí, después la reparación económica como una pena también. Después el servicio comunitario. Después el internamiento. Y de último de todos el internamiento. Después la pulsera. ¿No? La pulsera electrónica para que el menor esté en la casa. O sea, el último caso es la pena y el internamiento, que es la privación de libertad. O sea que te digo, por eso no van a ir todos los chicos presos, digamos. Sí. Claro. Pero bueno, esta figura de la prisión preventiva y demás, sobre menores, genera ciertas alertas, más que nada en organizaciones de derechos humanos y demás, que también tienen otra lógica de funcionamiento. Pero bueno, sí. La sociedad está, digamos, de hecho en los fundamentos de la ley dice que el problema más grave que tiene el país es el tema de los menores en infracción con la ley penal. Claro. Bueno, es discutible, es político, pues bueno, para mí el problema más grave es otro, pero tal cual. Estamos acá, por ahí el que vive en Gran Buenos Aires dice, no, ya no aguanto más a los chicos, me matan, me pegan un tiro por un celular. O sea, es todo absolutamente relativo en estos términos y hay que pensarlo de manera racional. Así que bueno, serían los acuerdos homologados en el tribunal, mediación penal, lo cual es bueno. Yo soy mediador, soy pro mediación, pro acuerdo, cuando evita la dilación de la justicia, evita, digamos, poner en movimiento el sistema. Total. La víctima queda satisfecha, me parece que está bien. Bueno, y este sistema de 3 a 10, de 10 en adelante. Empieza así a ya tener la zona complicada, la zona de banquina, es la de los 3 delitos que no superen los 10 años. Claro. Donde el juez podrá. Bueno, esa es la zona. Decía ahí el juez. El criterio, claro, el criterio del juez. Esa es la zona. Totalmente claro. ¿Quedó algo más? Impecable para contar. La nota. ¿Te quedó algo para preguntar, Delfi? Fascinada, no, me encantó, me pareció muy didáctico, ¿no? Muy claro todo, creo que no hay dudas, sobre todo en algunas cosas. Sí, después, bueno, podemos debatir un montón de cosas. Cómo se pone en funcionamiento después y si es el ideal de lo que se está planteando. Lo bueno de todo esto es que lo vamos a ver todos juntos, digamos. Van a ver los centros de internamiento, o sea, vamos a ver por televisión ahora en estos días, y bueno, el gobierno nacional. O sea, es una ley de fondo. Claro. Una ley de fondo. Tiene que empezar a mostrar esto. Las provincias que tienen los códigos procesales van a tener que empezar a decir, bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Entonces lo vamos a empezar a ver. Perdón, ¿la provincia de Buenos Aires tiene que también aceptar sí o sí? ¿O porque vos decís? Puede adherir o no. Ahí van a venir las negociaciones. El tema es que, por ejemplo, ahí hay otro tema que tal vez es mucho más político, que tiene que ver con el financiamiento y la billetera. Claro.
¿Quién pone la plata para armar todos estos centros? Claro. Me imagino que va a pasar en las provincias. No sé yo también. Yo también. ¿Vos qué pensás? Yo apuesto a las provincias. No sé si las provincias tienen el dinero. Va a tener que ayudar. Tenerlo no, pero digo, la decisión va a ser las provincias, háganse cargo de esto. Háganse cargo. El tema no sé si las provincias tienen el dinero o el financiamiento para hacerlo. No lo tienen. Tal cual. No creo que... Entonces, si no tienen el dinero, lo va a tener que hacer el Estado Nacional. Sí. Claro, hay una negociación que se va a venir. Y ahí se va a venir una negociación. Te doy esto, me das esto, sacame esto y yo te doy. Sí, quizás yo te lo ponga el gobierno nacional y después lo tenga que mantener. No, te doy la plata y vos te pones la gente. Si vos pones los lugares, das empleo, mucho empleo público, va a haber. Claro, pues lo que decía Delphi, se abren. Y se abren fuentes de trabajo. Nuevos lugares. Para profesionales. Van a negociar eso. Bueno, vos ponés los municipios, en el municipio donde se dé, vas a poner la gente, yo te pongo el dinero, el otro, y me van a armar. Algo van a armar. Pero lo vamos a ver. Vamos a ser testigos. Vamos a ser testigos de. Entonces, bueno, después haremos una charla más adelante. Es decir, al final se aplicó y cómo se aplicó. Totalmente. Por ahí deciden, no sé, reformar cuestiones que ya estén funcionando. Claro. Bueno, esto que planteaba acá, me imagino algunos espacios por ahí posibles, pero hay que ver qué pasa. La gente va a tener que estar preparada porque no es un guardiacárcel. No es un guardiacárcel, son menores. El tratamiento sobre los menores es diferente. Es complejo. Mucho, que tal vez la parte más social, más política y más interesante para después abordar y decir, bueno, a ver, estuvo bien, no estuvo bien. Fue solo una medida política para mostrarle, los menores van a ir presos. No van a ir presos. En todos los casos no van a ir presos, no existe. Depende del delito que Depende del delito. Bueno, lo de la preventiva es un tema. Que las organizaciones de derechos humanos con eso están bastante, digamos, ya están alertas ahí. Claro, pero bueno, están bastante alertas de que inició Milei, así que digamos, seguirán en alerta con esos temas. Claro. Y bueno, y se verá cómo se va implementando, de qué manera, cómo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Bien. Así que agradecido Juan Pablo Correas, con ese Delphi, Juan Pablo Correas. Gracias a ustedes, tengo la publicidad con mi socio de la radio, lo felicito, me encanta. Gracias. Vamos todavía. Acá te esperamos, próximamente para seguir charlando un poco más de estas nuevas leyes. Bueno, gracias. Abrazo grande. Gracias. En un mundo que gira cada vez más rápido,